Todo me sirve. Nada se pierde. Con contenidos que abordan temas como el uso apropiado de la tecnología, promoción de la lectura, desafíos de ser padres en este siglo, la orientación en conflictos y fomento de la autoestima y autonomía en niños y jóvenes, el Fondo Editorial de Fundación Empresas Polar presentó Escuela para Padres, un espacio virtual de apoyo para orientar a las madres, padres y cuidadores en situaciones que se presentan en el cuidado y la crianza de los niños en edad escolar. Escuela para Padres se encuentra en el canal oficial de Empresas Polar en YouTube y consta de 24 videos desarrollados por psicólogos y terapeutas familiares de destacadas universidades venezolanas, que ofrecen a los adultos información útil para ayudarlos a manejar eventos complejos, conflictos o experiencias de crecimiento con sus hijos. Para profundizar sobre este tema, recibimos en la línea telefónica al profesor Fanuel Hanan Díaz, licenciado en Letras, magíster cienciano en Ciencias y Artes Aplicadas y director del proyecto Escuela para Padres de la Fundación Empresas Polar. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor. Bienvenido a Universate. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación para poder hablar sobre este proyecto que es bastante atípico y también necesario. Profesor, ¿por qué surgió la idea de crear esta escuela virtual para padres y cuál es su objetivo? Bueno, en realidad es un tema que tiene una deuda anterior porque desde hace muchos años, particularmente yo he estado recorriendo geografías tanto en Colombia como en Venezuela y siempre existe en las escuelas y en las comunidades educativas la preocupación por hablar de temas que quizás son propios de la esfera de los padres. Y pareciera que los padres como que no se involucran en esta etapa y durante este proceso de formación con algunos temas que son cruciales. Por ejemplo, la formación de lectores, el tema de los valores, la construcción también de quizás un plan de vida. Y de alguna forma, pues, esto que ha estado allí pendiente en muchas de las inquietudes dieron forma a la posibilidad de transformarlo como una escuela para padres. Esta escuela para padres reúne videos bastante cortos de distintos expertos de las universidades del país que le dicen a un padre, quizás en un formato muy cercano, cálido, con tips muy prácticos, cómo resolver situaciones que son parte del día a día de la crianza de los hijos. Ya ustedes habían anunciado, por ejemplo, el tema de la adicción a las pantallas, cómo hablar de mi hijo sobre temas difíciles, cómo hacerlo o cómo apoyarlos para que sean autónomos en su tarea, cómo trabajar con ellos el tema de una higiene del sueño. Es decir, es un amplio abanico de temas, todos bastante pertinentes con la crianza de los hijos. Profesor, una vez identificados esos problemas, ¿cuáles son las principales dificultades que para resolverlos tienen los padres en lo atinente a la educación de sus hijos en edad escolar? ¿Cuáles son los mayores retos y qué oportunidades existen para superarlo? Bueno, en realidad creo que esto se ajusta también a las realidades del país. Esto es un proyecto bastante cercano a las realidades del país. Se hicieron investigaciones previas, un diagnóstico para saber cuáles eran los principales problemas. Por ejemplo, hay temas que tienen que ver con las niñas madres. Eso es un tema muy particular en Venezuela. Otro es lo que llaman el fenómeno de la niñez dejada atrás, es decir, los niños que se quedan en manos de adultos cuidadores que no son sus padres, generalmente son sus abuelos o tíos. Entonces, claro, esto trae otro tejido, otras preocupaciones y otras necesidades. Pero respondiendo a tu pregunta, hay muchos temas en este abanico porque los niños están en distintas edades o son, vamos a decir, de la primera infancia, niños que están comenzando a entender el mundo y necesitan, por ejemplo, estructura, y un tema para ellos crucial es cómo hacer para que sean autónomos en el desarrollo de sus deberes y sus tareas, o quizás temas que son más preocupantes de edades más adolescentes, por ejemplo, cómo hablar de sexualidad o el tema, por ejemplo, del uso responsable de las redes sociales. Creo que el abanico de temas es bastante amplio, pero aquí te he señalado quizás de los que son más acuciantes. Entendiendo que para los adultos cuidadores, durante la formación de los niños, niñas y adolescentes, pueden surgir muchas dudas e interrogantes sobre temas del día a día. ¿Podría profundizar cuál es el contenido y el objetivo de estos videos cortos que ya se encuentran disponibles en YouTube? Y además, ¿qué profesionales o áreas de experticia formarán parte de esta iniciativa? Estos videos están grabados por psicólogos,
terapeutas familiares o psiquiatras, o también incluso personas vinculadas al área de la salud de distintas universidades del país. Son 6 universidades del país involucradas: la Universidad Metropolitana, la Católica, la UCLA, la Monte Ávila, ahorita, bueno, la Central. Y estas universidades, bueno, han cosechado toda una cantidad de, vamos a decir, de metodología y también de experticia con respecto a lo que día a día vienen a las consultas de estos psicólogos que sí trabajan directamente con familias y con niños y adolescentes especialmente. Entonces, ¿cuál es la idea de este repositorio, por así decirlo? Hay una cantidad de videos cortos de duración donde se le ofrecen tips muy prácticos al padre con un marco, tienen muchas imágenes, hay un proceso de producción que llevó una compañía llamada Mediax, claro, con todo el apoyo de la Fundación Empresas Polar, que siempre estuvo pendiente de todos los temas de producción. Se hicieron guiones que se pueden descargar en PDF, que también es otra gran ventaja para el que no pueda quizás acceder a los videos por un tema de datos o de conectividad. Puede descargar los PDF y allí tiene como ese marco introductorio en un lenguaje muy sencillo y un paso a paso de cómo hacer. Por ejemplo, un tip práctico es que cuando hables con tu hijo, trata de ponerte o agacharte para que estés como a su nivel y lo puedas mirar a los ojos. Como tú quizás en una situación de conflicto, en vez de elevar la voz, lo que tienes que hacer es más bien es bajar la voz. Y todas las cosas que implican pues quizás temas de crianza, porque nadie aprende a ser padre y yo creo que en todo caso hay mucho de sentido común en estos videos, de tips que son muy sencillos, prácticos, y otros que realmente sí fijan la atención sobre el manejo, por ejemplo, del poder entre adultos y niños, sobre la buena comunicación, sobre quizás la manera de resolver conflictos, los acuerdos y toda una cantidad de cosas que hacen que se crezca como familia también. Esto es Universate y estamos conversando con Fanuel Hanan Díaz, licenciado en Letras, magíster Scienciarum en Ciencias y Artes Aplicadas y director del proyecto Escuela para Padres de la Fundación Empresas Polar. Profesor, los videos no son los únicos recursos que traerá la Escuela Virtual para Padres. ¿Podría decirnos cuál será la información que van a contener los PDFs descargables en BiblioFEP? ¿Qué pueden esperar los adultos cuidadores de estas herramientas? Pueden esperar en esta herramienta una información que es bastante sencilla y asequible, quizás en una sola página, que les dé información muy práctica de cómo resolver estas situaciones que a veces son cuellos de botellas. A veces decimos, no te ahogues en un vaso de agua, porque precisamente el adulto no tiene como herramientas prácticas para operar en un momento en el que quizás tiene que dejar de lado la emocionalidad y quizás el alto volumen de esa emocionalidad y trabajar con serenidad temas que implican mucha comunicación. Y yo creo que en todo caso lo que estamos tratando es de ofrecer materiales que pueden ayudar a muchos adultos en cualquier contexto y sobre todo pues a familias que no tengan la posibilidad de acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, pero que sí tengan una situación que resolver inmediatamente. Y bueno, es un repositorio, como estaba diciendo, una página de acceso libre que no solamente puede, contactar a una persona que esté en una ciudad central, sino en cualquier periferia, siempre que tenga acceso a conectividad. ¿Cómo medirán los resultados de esta iniciativa y qué otros planes tienen previstos para que evolucione? Bueno, seguramente los resultados, hay muchas métricas que están instaladas en los mismos canales como YouTube, no solamente por los likes, sino que también hay métricas para saber cuántas personas utilizan y cuántas personas descargan estos elementos que están disponibles. Y la idea sería esperar que esta fase se consolide, también llevarla a las distintas comunidades y las escuelas de área de influencia de la Fundación Empresas Polar y luego preparar una segunda temporada. Porque bueno, en realidad hay muchos temas que se quedaron en el tintero, muchos temas interesantes y también hemos trabajado no solamente con temas en función de la visión terapéutica, pues es decir, cuando se está atravesando por la dificultad, sino también con temas en función preventiva, cómo evitar que esa situación llegue a desbordarse. Por tanto, yo creo que esto es un material bastante potente, útil, pertinente para los momentos en que quizás las nuevas tecnologías y el acceso a tanta información en las redes sociales hacen que a veces se desborde esa situación tan amorosa e importante que es la de crianza de los hijos.
Profesor Fanuel, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Universate. Les deseamos mucho éxito con esta iniciativa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, porque ahora estamos en esta fase de difusión y bueno, ustedes son unos grandes aliados para lograr esta difusión. Escuchábamos al profesor Fanuel Ananat Díaz, licenciado en Letras, Magíster Scientiarum en Ciencias y Artes Aplicadas y director del proyecto Escuela para Padres de la Fundación Empresas Polar. Todo me sirve, nada se pierde.